Hola, buenas tardes, mi nombre es Diana Fierros, grupo 306Y, la carrera de Ingeniería Industrial. En este momento estamos haciendo el video para calificar la unidad 1, 2 y 3, que es una serie de preguntas y unas tablas en Minitab, que es un histograma y una de distribución de frecuencias. Empezamos con el capítulo 1, que es pensamiento estadístico. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es un muestreo en el que los sujetos deciden si serán incluidos o no en el estudio. Número 3. Significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? La significancia estadística es un concepto que se utiliza con frecuencia. Cuando aparece gráfica. La significancia práctica es una muestra aleatoria simple consiste en las diferencias entre la muestra de un objeto. La pregunta número 7. Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120. Mi respuesta a esto es posible, pero muy poco probable. La número 9. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con semáforos consecutivos que estaban en estos posibles. Cada valor de X está pareado con el valor de Y correspondiente, como en la tabla 1.1 de la página 5, es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa. Si los valores de X y de Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor de X y el valor de Y, ubicados en la misma columna. ¿Por qué? El valor de X está separado con los valores de Y. No tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor de X y Y que se localiza en los valores de X corresponden a pesos, en este caso es en libras, y los valores de Y representan las cantidades de combustible consumido en galones, de manera que las diferencias En un estudio del programa de Ornish para la pérdida de peso, sujetos perdieron un promedio de 3 después de 6 meses. Con base en la tabla de datos, comparison of the Atkinson weighting watches and sound diets for weighting loss and Hertz disease risk reduction. Es posible utilizar métodos asociados para demostrar que, si la dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es aproximadamente 3 sobre 100. La pregunta es, ¿el programa de Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística? ¿Tiene significancia práctica? ¿Y por qué? La pérdida de peso es estadísticamente significativo, ya que los resultados tienen muy poca probabilidad. En este caso son 3 probabilidades entre 1000 de ocurrir al azar. El programa no tiene una significancia práctica debido a que la pérdida de peso de 3.3 libras es muy pequeña. Nuestra pregunta número 27 es: remítase a las cantidades de combustible consumido en la ciudad y las carreteras por los diferentes automóviles de conjunto de 16 del apéndice B. Compare las cantidades de combustible consumido en la ciudad y las cantidades consumidas en la carretera. Después, responda a las preguntas sin efectuar cálculos. La pregunta número A. La posibilidad de que las cantidades consumidas en la carretera sean mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Sí. Todas las cantidades de consumo de combustible
en carretera son mucho más grandes que las cantidades que corresponden al consumo de combustible que normalmente se consume en la ciudad. La pregunta B. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen ser sustentadas por una significancia práctica. Sí, parece que las cantidades son muy sustanciales, son concretas. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y entre la carretera? La diferencia tiene implicaciones prácticas. 1.3. Tipo de datos. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los cuantitativos contienen resultados de mediciones numéricas. Los categóricos son aquellos datos que provienen de mediciones, si no van organizados en categorías. De los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Mi respuesta fue parámetros. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es 134.55 unidades de masa atómica unificada. Esto es estadístico, ya que tenemos el peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica y se puede sacar la media. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio, la media, es de 123.7 millones. Esto es un dato estadístico. American Online pidió a los suscriptores que respondieran la siguiente pregunta. ¿Qué frase les disgusta más? Se presentó a los participantes de una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles y la de Volkswagen recibió 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Es una muestra, las respuestas son partes de una representación. Para la encuesta descrita en el problema del capítulo, suponga que se presentó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron con 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes y 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene .095, ¿cómo se interpreta el valor? Para mí es un dato muestral a nivel de la medición nominal, por lo tanto, sí se puede interpretar. Con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe la correlación o la asociación entre los números de armas automáticas registradas y la tasa de homicidio. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. ¿Se podría reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Mi respuesta es no, porque la relación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. Esto quiere decir que no tiene nada que ver la cantidad de armas registradas con la cantidad de homicidios. No,
dio una reducción del número de armas automáticas registradas, no necesariamente dará un resultado menor en la tasa de homicidios, ya que no tiene relación la una con la otra, ya que en cualquier lugar se pueden vender armas sin registro. Las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo. Con base en un estudio se revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran. Un investigador concluyó que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Los estudiantes que se gradúan consiguen trabajo en lo que los que se involucra la salud. A esto se debe que vivan más. Bueno, esto más o menos lo voy a explicar. Mi respuesta es que no tiene nada que ver la salud con la escuela, porque pues no tiene nada que ver. No vas a vivir más por estudiar o por no estudiar. Discrepancia entre los resultados reportados y observados. Cuando Harris Interactive encuestó a 1,013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6,336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique que con exactitud la tasa real de personas que se lavan las manos en un baño público? Es probable que exista una relación entre el estudio y una vida más larga. Cuando se pregunta a las personas si se lavan las manos en un baño público, suelen responder afirmativamente, con un sí, ya que esta respuesta refleja una mejor higiene personal y transmite una imagen más positiva. Es probable que la tasa del 82% sea más exacta, ya que se basa en una conducta real y no en lo que la gente dijo. Convierta la fracción 5/8 a un porcentaje equivalente. 8 entre 8 es un 100%. Y el 5/8 pues son 62.5%. Aquí nos pide que convirtamos 23.4% a un equivalente decimal. Eso sería 0.0234. ¿Cuál es el 37% de 500? Pues son 185. Convierta .127 a un porcentaje equivalente, pues es 12.7. Porcentajes en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compraron en línea de manera frecuente u ocasional? 360. De los 374 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje que afirmó que de manera frecuente u ocasional realiza planes de viaje consultando información en línea? 44. Pregunta 27. Porcentajes en los medios de comunicación. En Nueva York, en el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de invasión occidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación: después de años de vuelos diarios,
Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de los 90. ¿Qué es incorrecto en la afirmación? Si la inversión extranjera se redujera un 100%, se eliminaría por completo, por lo que no es posible que se reduzca más de un 100%. Eso quiere decir que el dato no es exacto. Muestra de convivencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es posible que la muestra de convivencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La cantidad de resultados de la encuesta refleja la cantidad de las muestras de convivencia en general. En la muestra de convivencia se refleja un resultado que son fáciles de obtener. Por lo tanto, sí es posible que en la población existan zurdos y diestros. No existe nada malo en las personas sean zurdas o diestras. Sí, porque la cantidad de muestra convencional está basada en los resultados que se obtienen fácilmente. Encuesta sobre el tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Esta es observacional. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones que fue tratado con una equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos de tratamiento con equinacia y de placebo se determinaron mediante el proceso de asignación aleatoria según la efficacy and safety of echinacea in treating respiratory tract infection in children. The Taylor Gallery of American Medicinal Association. Mi respuesta en eso fue aleatoria. Muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimos de dulce M&M's que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, explique. Es una muestra aleatoria simple porque esta selección de un dulce a cada cierta cantidad, hablando de una muestra y no de una población. Muestra estratífica. Con la finalidad de realizar una prueba de la brecha de género en la forma en que los ciudadanos permiten al presidente actual. Existen exactamente 500 hombres y 500 mujeres seleccionados al azar entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Supongamos que el número de hombres y de mujeres es el mismo. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple, explique. Es una muestra aleatoria simple porque no implica planeación y ejecución, y cada hombre y cada mujer tiene la misma posibilidad de ser elegidos. No es muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en filas de 6 filas diferentes. Con 6 estudiantes en cada fila, el profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante en específico en la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple, explique. Sí, ya que los 6 estudiantes elegidos son la muestra de la población total.
No es una muestra aleatoria simple porque 36 estudiantes están acomodados de la misma manera en la fila en donde cada quien tiene un número. Es un muestreo sistemático sin reemplazo. Diseño de muestreos. Usted es encargado de realizar una encuesta laboral a estudiantes graduados de su universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra en cada tipo. Aleatoria, sistemática, de convivencia, estratífica y conglomerados. Aleatoria. Cada miembro de la universidad tiene la misma probabilidad de ser elegido para reemplazar la encuesta. Sistemática. Primero elegimos a qué población, luego podemos poner como X el número de ejemplo. Cada 11º alumno es el entrevistado y entonces se realiza. Se eligen resultados que son fáciles de obtener. Polígonos de frecuencia y una gráfica de puntos. En el ejemplo 1 se realiza un polígono de frecuencia que describe los pulsos de mujeres y el ejemplo 4 representa una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias? La gráfica de puntos nos permite identificar todos los datos originales. La gráfica de puntos es más sencilla, más fácil de construir. Polígono de frecuencias relativas. En la figura 2.6 se representan polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, ¿por qué generalmente es mejor realizar polígonos de frecuencia relativa en lugar de polígonos de frecuencia? La respuesta es si se utilizan frecuencias relativas que consisten en proporciones o porcentajes. Ambos conjuntos de datos utilizan medidas que pueden compararse. Si se construyen polígonos de frecuencia con dos muestras que tienen números de elementos muy diferentes, la comparación es difícil porque las frecuencias serán muy diferentes. Gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de los estroncio 90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades. La gráfica de puntos sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuyen alrededor de 150 milibuqueres. Alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. El conjunto de datos 4 representa el alquitrán de los cigarros tamaño grande para el eje horizontal y la estadística de monóxido de carbono de los mismos cigarrillos tamaño grande en el eje vertical. Determine si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono. El tamaño de cigarrillos grande no parece haber una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono. Gráfica de tallos y hojas contiguas. Al margen encontrará un formato para la gráfica de tallos contiguas donde aparece el pulso de hombres y el pulso de mujeres. Completa las gráficas contiguas y luego compare los resultados. Mi respuesta es que en general los pulsos de los hombres son más bajos que los pulsos de las mujeres. Ocasionalmente realizan encuestas en línea en las que los usuarios de Internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica, pueden ilustrar los resultados de una encuesta como estas, y la gráfica se diseña de forma objetiva y las técnicas adecuadas. La gráfica ayudará a comprender mejor la población en general. ¿Por qué? Sí,
siempre y cuando se diseñe y se realice la gráfica de forma objetiva. Es decir, sin exagerar los resultados o manipular la gráfica a modo que una impresión de amplias diferencias si esta en realidad no las hubiera. Superficie de países. Para construir una gráfica que compare el territorio de los 5 países más extensos, usted decide describir 5 áreas cuadradas de países de diferentes tamaños. Se dibujan cuadros de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países correspondientes. La gráfica resultante será confusa. ¿Por qué? No será confusa porque se está utilizando una gráfica base de áreas para ilustrar datos sobre áreas. Por lo tanto, la bidimensionalidad es correspondiente. Adopción de niños chinos. La siguiente gráfica de barras indica la salud, la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de estadounidenses en los años 2000 y 2005. ¿Qué es incorrecto en nuestra gráfica? Dibuje la gráfica, describa los tamaños. Los diferentes tipos de imparcial y objetiva que se dibujaron en las gráficas. Gráfica no es objetiva. Tiene 0 al inicio. No tiene un 0 al inicio. Voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver. Se puede observar, no tiene un 0 al inicio. Y esta gráfica sí es objetiva porque cuenta del 0 a la cantidad de muestra. Medidas de tendencia central. ¿En qué sentido la media, mediana, moda y mitad del rango son medidas de tendencia central? Utilizan diferentes métodos para proporcionar el valor o los valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. Número de palabras inglesas. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de las páginas del diccionario Decimoprimera edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esas páginas, puesto que el diccionario contiene 1459 páginas con palabras definidas. Estime el número de palabras definidas en el diccionario. De palabras totales en el diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa en las palabras en el idioma inglés. La media es de 53.3, la mediana es de 52, la moda no hay, la mitad del rango es de 56.5. Si utilizamos la media, que es de 53 palabras por página, la estimación del número total de palabras es de 77.765. Como la media se basa en una muestra muy pequeña y como parece que los números de palabras definidas en las páginas varían por una cantidad, lo más probable es que la estimación no sea muy precisa. Aquí nos pide, hay una gran diferencia entre las distintas medias que contienen la central. Nuestra media es de 6.412.2, la mediana es de 6.374 y la moda no hay. La mitad del rango es de 6.666.0. Las diferentes medidas de tendencia central no se definen en grandes cantidades. 9, que es igual a 20.4 millones y la media es de 14. Dice, a continuación se representan las duraciones en horas de la muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento en que se escribe el libro.
Los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común como para explicarse? Mi respuesta, pues aquí está: la media, la mediana, la moda, las horas, la mitad del rango. La duración de 0 horas es muy insulsa y podría representar el vuelo cancelado. Aquí dice: remitas al conjunto de datos del apéndice B para contestar la pregunta, ¿no? La casa gasta 123.66 volts, la mediana es de 123.70 volts, un generador es de 124.66 volts, la media es de 124.70. Parece que los tres grupos contienen aproximadamente el mismo voltaje. Dice: la distribución de frecuencias dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía en la ciudad de Poughkeepsie. Estos conductores utilizaban la zona de Craig Road, que pasa por la Universidad del Autor y tiene un límite de velocidad de 30 por hora. ¿Qué diferencia existe en la mediana y la velocidad del límite? Es 46.8, que es muy cercano al valor obtenido con la lista de valores. Las velocidades están muy por arriba del límite de los 30, que se puede observar. Probablemente porque la policía multó a solo aquellos que viajaban muy arriba de la velocidad del límite publicado. Dice: un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones. Los cursos tenían las siguientes horas de créditos: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de calificación asignada a estos puntos de calidad a las calificaciones con letras A, 4, B, 3, C, 2, D, 1 y F, 0. Calcula el promedio de calificaciones. Redondea los resultados a 2 porciones decimales y la lista del rector requiere un promedio de 3 o mayor. ¿Podría ingresar este estudiante a la lista del rector? El promedio es de 2.93 y no podría entrar en la lista. Ya que la media es muy simple a los valores externos, decimos que no es una medida de tendencia central. La media recortada es más resistente. Para calcular la media recortada de 10% de un conjunto de datos, primero se acomodan los datos en orden, después se elimina el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores y luego se calcula la media de los valores restantes. Para las calificaciones de créditos otorgados, la empresa FICO indica el conjunto de 24 datos desde la apéndice B. Calculé lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre los resultados? La media es de 703.1. La media recortada es del 10% de 709.7. La media recortada del 20% de 713.7. Los resultados no difieren de manera drástica. Parece que los resultados indican que la tendencia de un incremento en los valores conforme aumenta el porcentaje de recorte, de manera que parece. A continuación leeremos un enunciado, pues diremos si el enunciado es correcto. El libro se confirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la media, y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo,
Si la media es de 1, el valor más alto es de 3, y si el valor más bajo es de -1, la desviación estándar es de 2. ¿Es correcto el enunciado? No es correcto, porque la desviación estándar nunca es negativa, así que no puede ser más menos 2, debe ser positiva, o sea, 2. Okay. Dice, a continuación se incluyen los resultados de las siguientes pruebas expresadas. Según los requisitos de seguridad, la media debe ser menor a 100. Existe una gran variación en las medidas de pruebas de los asientos de seguridad de los niños. El rango es de 779. Sí existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños, porque la variación de la desviación estándar y el rango es muy grande. A continuación se representa una gráfica de caja generada por Static de la duración de horas de un vuelo en las naves espaciales de la NASA. Aquí nos indican los valores. 0 es la hora de la duración del vuelo más corto. Aquí. El primer cuartil, que es de 166 horas. El segundo cuartil, o la media, que es de 215. Y el tercer cuartil, que es de 269. El máximo de horas, aquí está. La duración de las erupciones del Kaiser tiene una media de 245 segundos. En la desviación estándar es de 36.4 segundos. De acuerdo al conjunto de datos, una erupción dura 110 segundos. ¿Qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? Pues son 135. A continuación, las desviaciones corresponde a la diferencia obtenida entre el inciso A, es de 3.71. Convierte la duración de segundos a una puntuación Z, pues es de menos 3.71 segundos. Si consideramos que las duraciones comunes son aquellas que corresponden a las puntuaciones entre Z de menos 2 y 2, la duración de 110 segundos es común o inusual. Pues para mí es inusual. Aquí nos pide cuál es relativamente mejor, una calificación de 1800, la prueba del SAT, una calificación de 26, 0 en la prueba de ATC, porque la puntuación de 1840 se convierte a Z, que es de 0.99, y la puntuación de 26 se convierte a Z, que es de 1.2, de manera que la puntuación de 26 es relativamente mucho mejor, porque la puntuación Z es más grande. Ahora estamos en los datos que nos pide el ejercicio para el informe de frecuencias. Entonces voy a explicar cómo se utiliza. Ponemos en estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos cuál es la opción que queremos hacer, pulso de hombres, en este caso yo es el que quiero saber, y nos da la siguiente gráfica. La voy a explicar. Nuestra media es de 76.22, la desviación estándar es de 12.38, nuestro mínimo es de 60, nuestro primer cuartil es de 68, nuestra mediana es de 74, nuestro tercer cuartil es de 80, nuestro máximo es de 124. ¿Quién nos dice? El intervalo de confianza es del 95%, 72.26. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la desviación estándar es de 10.14. Aquí graficamos. Ahora vamos a hacer el de pulso de los hombres. Pero vamos a hacerlo de esta manera.
Aquí está, nuestra media es de 69.4, nuestra desviación estándar es de 11.30. Nuestra ración de dientes de leche, vamos a hacerla de esta manera que es un poquito más explicado. Que nos dice igual a media 149.15, desviación estándar 1480, la varianza es de 224. Nuestro mínimo, nuestro primer cuartil, nos da mucha información. Igual, nuestro histograma, vamos a hacerlo de la cintura. Ya nos dice que nuestra media es de 91.30, nuestra desviación estándar es de 9.8. Vamos a hacer la del músculo. (91.30, 9.8). Vamos a hacer la del codo. Del codo, que se mira, es de 8.9 la media, la desviación estándar es de 10.40. Vamos a hacer la de la muñeca, pero esta vamos a hacer con esta que es un poquito más explicada. Muñeca, de media es de 8.43, la desviación estándar es de 11.63. Se explica los cuartiles. Nuestro brazo, igual la media es de 8.93, nuestra desviación estándar es de 10.40.